Primero, de nuevo, le damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir la palabra. Le damos la bienvenida a los presentes. Dios les bendiga a todos los que están aquí y a los que nos escuchan en la FM. Son como 35 FMs que nos están ahorita escuchando y unas como 6 televisoras, ¿verdad? En diferentes lugares de otros países. El tema es con relación a la higuera y al número 70. El punto importante aquí en el manejo de lo que se puede extraer a través de internet, dice que el número 70 merece una atención especial. ¿Cuál es su secreto? Dice, su significado profundo. Es el que escribe Enlace Judío México. Dice, 70 es el providencial promedio de vida bíblica. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y es el número que define una generación que está íntimamente ligada con el juicio. También es la clave de la creación del pueblo judío. El Sanedrín está compuesto de 70 miembros. En el tiempo de Moisés fueron 70 ancianos que se le dio el espíritu de Moisés para que pudieran con ellos gobernar al pueblo judío. Hasta el día de hoy son 70 ancianos en el Sanedrín que gobiernan el pueblo judío. 70 años antes, testimonio de la generación, dice, habla de muchas cosas con relación a los 70 años, la importancia de lo que habla la palabra con relación a, en el año 70 de nuestra era, el emperador Tito, romano, destruyó el templo de Salomón, no dejó piedra sobre piedra, cumpliendo la profecía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, que no quedaría piedra sobre piedra. El templo antes, Dios habitaba en el templo físico. Conocemos la historia del Antiguo Testamento, en donde estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y al final maneja que Él no habita en templos hechos de manos, porque viene el Señor y cambia a que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, también en el sentido directo de que somos templo a través del Espíritu de Dios en nosotros. El cambio de cuando Israel fue esparcido, cumpliendo la profecía de Ezequiel que iba a ser esparcido y anduvo errante. Esas dos tribus que eran Judá y Benjamín, que estaban en lo que es Israel, que conocemos ahorita. Las 10 tribus de Israel ya habían salido de ahí, por la cuestión de la división que Dios les dio al pueblo de Israel por causa del pecado de David. Bueno, el punto de todo eso es que el pueblo de Israel anduvo casi hablando de el año 70 hasta el año 1948, el 14 de mayo, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, fue de nuevo nación. Esa higuera que habla el Señor en Mateo y Marcos, ahorita lo leemos, dice, cuando vieras la higuera reverdecer, enternecer sus hojas, es porque el verano está cerca. Y empieza la alegoría. Hay un texto en el Antiguo Testamento que habla en 1 Reyes 4:25, dice que Israel y Judá vivían seguramente debajo de la parra y de la higuera. Dice, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Vivían seguros. Vemos que Jonás
llega y se duerme debajo de una higuera, ¿no? Porque la higuera da sombra. Bueno, la parra es una sombra de hojas de higuera, pero artificial. A través de madera se hace un cajón y arriba se ponen las hojas de parra y se hace que pueda uno descansar de la sombra. En Medio Oriente el calor está bastante fuerte, más que aquí en Coatzacoalcos. El punto es que la Biblia maneja que Judá e Israel estaban seguros debajo de la higuera. La higuera representa al pueblo de Israel y lo maneja todo el mundo, la Biblia también. Vamos a ver algo importante con todo esto sobre los años, todos los números 70 que viene hablando la palabra. Marcos 13, 28, 29 y 30 nos habla el Señor a través de Juan Marcos, dice: de la higuera aprended la semejanza. Cuando su rama ya enternece y brota hojas, conocéis que el verano está cerca. El 29, por favor, hermano. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosa? De cierto os digo que no pasará de esta generación que todas estas cosas no sean hechas. La profecía que tiene que ver con nosotros los gentiles. Estamos en el tiempo de los gentiles. Ahorita lo vamos a leer a la luz de la Biblia. Dice que cuando la higuera, sus hojas se enternecen, no pasará de esta generación. La Biblia habla cuántos años tiene una generación. También lo vamos a leer. Mateo 24, 32. De la higuera, vuelve a decir el otro escritor, aprender la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. El 34, para no tener tantos textos. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El pueblo judío acaba de celebrar el 14 de mayo del 18, el año 70, de haberse hecho nación. En el 48, a niveles, son 70 años. Yo nací en el 48, tengo 70 años. Y la nación nació de nuevo en el 48. Esa higuera, y vamos a un salmo, 90:10, nos habla de cuánto tiene una generación. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80, eso ya no es la generación promedio, ya no entra en la generación promedio. Los más robustos, con toda su fortaleza, molestia y trabajo, porque es cortado, preso y volamos. 70 años es la edad de nuestra edad, dice, nuestra edad, 70 años. Es importante entender que estamos en el año 70, en donde van a acontecer todas las cosas. La gente no lo cree, lo escucha y no lo cree. No cree en la palabra de Dios y no cree menos lo que dice el hombre a través de la palabra, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Creemos en Jesucristo, pero no creemos en lo que dice el Señor. Pero dice que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y la gente que no entiende esto se va a encontrar de pronto, muy pronto, con todo este acontecimiento profético para nosotros los gentiles. Todo eso se va a cumplir para nosotros. Vamos a ver qué es lo que, cómo termina ese cumplimiento en nosotros. 70 años, el secreto de los 70 años, que es el promedio de vida de nosotros, que define una generación que está ligado con el juicio, dice el escritor aquí, ¿no? El Sanedrín tiene 70 miembros, 70 ancianos en la época de Moisés. Y hay textos sobre todo eso, pero en Lucas 10:1, el Señor tenía, aparte de los 12, tenía 70 discípulos.
Dice, después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de él, sí, a toda ciudad y al lugar donde él había de venir. Esos 70, que eran 82 en total, en el Juan 6, cuando les dice la palabra dura de oír, un poco antes, creo que es en el 6:56, algo así, no lo ponga, nada más como, deme la referencia si gustan, ¿no? 6:60, dijeron ellos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír, no? Los discípulos. Esos 70 dicen el 666, 36 es pura coincidencia, nada más, no crean que es, las matemáticas en la Biblia son exactas. Dice que desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Los 70 se fueron y se quedó un traidor entre los 12. Y uno que lo negó, pero bueno, tuvo la oportunidad después de morir por el Señor. 70 discípulos volvieron atrás. Esa es parte de lo que va a suceder con tanta gente que va a apostatar. Dice la Biblia que viene la apostasía por causa del hombre de perdición, el anticristo. Es lo que viene una apostasía tremenda. Lo maneja la Biblia, hermanos. Estaremos fuertes cuando Él obrare contra nosotros, dice el profeta. En Ezequiel 45:21. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, comerás pan sin levadura. 14 días del mes. Ellos salieron de Egipto el mes primero de su calendario, y el 14 de ese mes, que es el día en que festejan el cumplimiento del año 70. Es para el próximo año, en el 14 del 19, estará cumplido sus 70 años. Y todas estas cosas se cumplirán, dice el Señor hablando a través de la palabra. Bueno, hay una parte en Apocalipsis 6:13 que también nos maneja la palabra higuera. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, hablando de los ángeles caídos, como la higuera echa sus higos cuando es movida del gran viento. Viene las estrellas del cielo, dice que el dragón arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, en el 12:3 creo que es de Apocalipsis, y regresa por favor aquí al 6:13, es 12:3 o 4, 12:4, gracias. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando hubiere parir. Ese dragón que dice que va a ir en contra de la mujer y en contra de la simiente de ella, en el versículo último del 12, hablando de en la persecución que viene tanto para nosotros como para el judío. El judío va a ser después de nosotros. Viene el manejo, lo vamos a ver a la luz de Daniel, habla de que en la última semana, 70 semanas, no lo traigo aquí, pero en Daniel capítulo, creo que es 9, 20. Perdón, no es 9. Sí, es 24. Ok. 70 semanas en todos los lados están los 70. Dice en el primer capítulo de Mateo, ahorita vamos a leer aquí, habla de Abraham, habla de 14 generaciones a David, y de David a Babilonia, y de Babilonia al Señor. Son 3 generaciones de 14. Y después vienen las otras 2 generaciones, que son 28,
está en la cuenta regresiva para obtener los 70 generaciones en nuestro 2019. Es lo que cumple el año, el pueblo. Estas 70 generaciones, que nos tocó la última. También aquí habla de 70 semanas y habla de algo importante. En el 27, aquí habla en el 24, dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia y los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, al Señor. Pero en el 27 nos dice algo importante. Después de hablar de 7 semanas y 62, queda la última, y en esa última dice, en la otra semana que es la última, esta semana que estamos, el pacto a muchos, se confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, la consumación del sacrificio y la ofrenda del santo y del perfecto, gentil, en los tiempos de nosotros, y después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y eso hasta una entera consumación para el pueblo gentil, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. El que va a ser perseguido va a ser mecido con un gran viento, dice así el versículo que leímos en el 6:13 de Apocalipsis, habla de la higuera, dice que echa sus higos cuando es movida de gran viento. Huyan a los montes, le dice el Señor al pueblo de Israel, no a nosotros. Nosotros vamos a ser consumidos. Todos los cristianos en la plenitud del gentil. Dice, luego todo Israel será salvo cuando venga el libertador. Pero antes, en la ira, va a ser movida la higuera, y dice que echará higos por el gran viento con que es movida. Una tercera parte de remanente judío va a atravesar, de los 100% que va a estar queriendo atravesar el tiempo de ira. Israel va a llegar a una tercera parte cuando venga el Señor. Van a estar vivos con un ADN adámico y van a ser instruidos por nosotros, y la obediencia ya no va a ser por fe, porque van a ver al Señor. Va a estar presente el Señor en el milenio. Va a ser el tiempo de abundancia que dice la Biblia con relación a, hablando de la lluvia tardía, que es la abundante, es en el milenio, en el cayado de ataduras. Por eso dice la Biblia que en el cayado de suavidad viene un texto en Zacarías, dice que la que se muera, dice, la que se pierda. Eso tiene que ver con el cayado, que es Zacarías capítulo 11, creo. 9. A ver, hermano. Sí, ese es. Y es que el texto dije, no apacentaré la que muriere, muera, y la que se perdiere se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Ahí el manejo importante del corte. El Señor tiene misericordia para todos. Dice que nos encerró en misericordia, en incredulidad, para tener misericordia de todos. Pero llega el momento de esa consumación, que habla Daniel 9:27, hasta una entera consumación, el que leímos, y aquí maneja, ahí le dice en la parte de abajo, hasta una entera consumación. Viene la consumación que habla Isaías 28, 21 y 22, creo. Es porque Jehová se levantará como el monte Perazín, como el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. ¿Cuál? Consumación y acabamiento. Ahora pues no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos.
viene la terminación para nosotros como pueblo gentil, dice en el 11:25, creo, de Romanos, habla de la plenitud de los gentiles. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa plenitud que termina con un corte de suavidad, le llama Zacarías. Pero también dice que la que se pierda, la que muera, dice. Es lo que nos dice esta parte en donde el Señor ya tiene el plan, que viene la ira de Dios. El 6:13 que leímos en Apocalipsis, empieza la ira. En el 6:12 dice que los cielos se oscurecieron, las estrellas, cuando se abrió el sexto sello. Dice que se puso negro como el sol, como un saco de silicio, y la luna se puso toda como de sangre. Después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas de los cielos, etcétera, no darán su luz, etcétera. Hablando de lo que va a suceder después de que nosotros estemos escondidos en el polvo. El 2:10 de Isaías dice, escóndete en el polvo mientras pasa la ira de Dios. Métete en la piedra, escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. Hay otro texto igual. Vamos a estar escondidos en el polvo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a resucitar para que gobernemos la tierra, ya sea como administradores o como reyes. Pero ese es el plan. Y en los 70 años que estamos viviendo con el pueblo de Israel, está rápidamente corriendo nuestro tiempo, hermanos. No va a tardar que vengan las cosas que están escritas. Las guerras. Primero dice, ven y ve el caballo amarillo. Dice que tiene potestad para matar una cuarta parte de la humanidad. Algunos van a empezar a ver el principio. Otros vamos a terminar de ver esa masacre que viene a través de esas guerras con cuestiones químicas que dice la palabra que va a haber no solo hambre, pestilencia a través de esos problemas de guerras químicas. Va a traer una pestilencia para que se mueran la cuarta parte de la humanidad a través de una guerra que estamos a punto de ver el inicio. Ya está lista y va a ser una guerra muy rápida y después viene la imposición del nuevo orden mundial. Eso es algo que ya está manejándose mucho en los medios internet, los medios electrónicos, el manejo. Ya también por ahí hay una gran nación que ya no deja que se predique en internet. Por ahí va a venir que nosotros no podamos hacerlo después, a través del enemigo. Vamos a ir, va a ir cerrando, pero bueno, vamos teniendo esa bendición de poder hacer el trabajo importante que nos tocó del reino, del evangelio del reino. Hace muchos años le dije al Señor que por qué me había elegido, quebrantado. Dije al Señor, y me dijo que para cumplimiento de su palabra me había elegido para eso, y entre todos estamos cumpliendo la palabra del reino, llevar el evangelio del reino a todo el mundo, que el evangelio suave de salvación, pues en todos lados del mundo yo creo que lo conocen, pero el evangelio del reino no. Y maneja el Señor esta bendición
que cuando se predicara el Evangelio del Reino, dice que vendrá el fin de este tiempo, el tiempo de este siglo, para entrar a la bendición de gobernación del Señor. Isaías 48, 3. Vamos a ir terminando el tema. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, publiquélo, hice lo presto y vino a ser. El 4, 5, 6, hasta el 7. Porque conozco que eres duro y nervio de hierro tu cerviz y tu frente de metal. Díjetelo ya días antes que viniese, te lo enseñé, porque no dijeses, mi ídolo lo hizo, mis estatuas de escultura, y de fundición mandaron esas cosas. Oístelo, vístelo todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, porque no digas, he aquí, yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oreja, porque sabía que desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Así nada más. El pueblo de Israel fue muy rebelde. Le pedía al Señor, Isaías 41, 21, 22 y 23, le pedía algo que tiene que ver con esto. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, exhibid vuestros fundamentos, dice el rey de Jacob. Traigan y anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos a su corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. La Biblia nos dice acerca de lo que vamos a ver dentro de muy poquito, en la bestia espantosa y terrible, dice que nos vamos a maravillar. En Habacuc 1:5, obra será hecha en vuestros días. Dice que aun cuando se os contare, no la creeréis. Pero dice, mirad en la gente y ved y maravillaos pasmosamente. Nos vamos a maravillar de esa bestia que sale de, dice los caldeos, dice aquí, que son la bestia espantosa y terrible de Irak. Maneja la palabra desde muchos puntos proféticos que Dios puso a esa nación para juicio y para castigo. En la ONU, el presidente de Irán manejó que de ahí va a salir el Mahdi. Mahdi quiere decir Mesías, el Mesías árabe. Para ellos es el Mesías árabe, herido de muerte, que dicen que lo mataron. Pero ese Mesías, Apocalipsis dice falso profeta. Y él se dice 100% profeta. Es importante entonces entender que nos vamos a maravillar por la obra que vamos a ver. Ven y ve, dice el 6:9 de Apocalipsis. Ven y ve. No, es el 7, pero cuando él abrió el cuarto sello, dice, sígale hermano, ven y ve, dice el cuarto animal que decía ven y ve. Lo vamos a ver, los que estamos para ser testigos de los reyes y de los gobernadores. Y miré aquí un caballo amarillo, y aquí maneja que vamos a ver esto. El que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra.
es Satanás con su ejército. Los que están agarrados, hablando de la gente que mueve todo esto, piensan que ellos es el enemigo, el diablo, con sus ángeles que mueve a los hombres para que esto suceda. Y no hay nada que pueda variar y cambiar el plan de Dios. Está escrito y dice, si mi brazo derecho lo ha ordenado, ¿quién lo podrá detener? Nadie. La palabra escrita se va a cumplir. Y nos vamos a maravillar de eso dentro de poco, muy poquito. Viene el tiempo difícil, ahora sí, el tiempo difícil de algunos que ahorita se quejan por cosa pequeña. Viene el tiempo realmente difícil en el cual ahí vamos a ser obedientes o nos vamos con el enemigo. No hay otra. La gente, nosotros no queremos que nuestro hermano se pierda, como dice el texto de Zacarías. Por esta razón predicamos y queremos que nuestro hermano sea fiel al Señor. 70 años fue destruido el templo físico de Israel. En el año 70 el Señor dice que no quedaría piedra sobre ese templo. Y ahora, en la generación 70, en el año 70, hablando del año 70, que es muy interesante a la luz de la Biblia, dice que es el pueblo, terminación y juicio, dice. El que escribe aquí en internet, por ahí está la liga y lo pueden conseguir a través de internet, el escrito, de todo esto. El Señor habla con claridad en la Biblia con relación a que no pasará de esta generación, 70 años. Tenemos al 14 de mayo del 19, es su tiempo máximo. La mayoría no lo va a creer. Yo le digo a mi gente cercana de carne, y no, dice, yo no creo que llegue. Dice que va a ser para la generación que viene o para la siguiente, porque están trabajados en el corazón. Y hoy en la mañana estábamos hablando de la energía que hace el dinero en el corazón del hombre, a través de cómo trabaja todo el sistema técnico, porque todo tiene un aspecto técnico y un valor en el que la energía trabaja en nosotros desde el átomo hasta lo que nos alcanza. Tocamos el dinero a través de nuestros dígitos, se va al corazón, al cerebro y al corazón. Y tiene una relación de endurecimiento y de engaño. Es la raíz de todos los males. Entonces no lo entiende el hombre, ese es un punto nada más. Y a través de eso, lo digo porque con la persona que hablé es muy rico. Y por eso tienen ceguera, no ven, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, porque el corazón genera electricidad y al cerebro, y ordena el cerebro y viene al oído y bota la palabra que quiere entrar. Tienen oídos y no oyen. ¿Por qué? Porque somos electricidad. Y esa electricidad se maneja en el corazón. Es el bombeo de todo. Y lo eléctrico es parte de ese bombeo, no nada más la sangre. Y viene y genera una defensa del maligno que está en nuestro corazón endurecido. Por eso se hace de piedra. Curiosamente hay dos tipos de piedra. El corazón de piedra que maneja la Biblia, que es el que incrédulo y el que no entra, y el corazón del Señor, que dice que es la piedra angular. El Señor maneja una piedra viva, la otra es una piedra que nos lleva a la muerte eterna. Entonces se produce en el corazón lo bueno y lo malo, y eso es una figura, pero tiene que ver
con la dureza de lo que se hace Satanás en nosotros. Y no creemos, a pesar de lo que dice la Biblia. Decía un pastor, yo no creo que me lo digas con la Biblia. Se murió por andar insultando al Señor, a la palabra de Él es perfecto. Y su palabra se cumple al pie de la letra. Y ahí lo dice en la Biblia. No pasará de esta generación, y la generación de nuestros días son 70 años. Y dentro de poco, unos 8 meses, yo creo, se va a cumplir el tiempo para nosotros los gentiles. Porque todavía habrá cumplimiento de otras cosas. En la ira, en la venida del Señor también, cumplimientos. Pero el cumplimiento para nosotros se corta ese callado de suavidad en nuestros días. Y la que muera, que muera. La que se pierda, que se pierda. El salvo es el que está en el filo de la navaja. Y muchos dicen, no, yo estoy bien. Pero, ¿cómo se han ido yendo, no? ¿Por qué? Porque el enemigo los fue trabajando, engañando y empezando a llevar. Esa es parte de lo que el hombre a veces no entiende. Es importante que personalmente no nos dejemos ganar esa batalla, porque es para nosotros nuestra gloria o nuestro castigo. Tenemos muy poco tiempo para enderezar nuestro camino, para poder tener esa certeza de estar presentes delante de Dios con valentía cuando vengan por nosotros. Seamos valientes. Aquí hay personas que, si yo les digo, da tu testimonio, y no lo dan, empiezan el orgullo, ¿no? La vanidad, todo eso, hay que dejarlos atrás. Por eso se detienen, porque no alcanzan a ser sencillos, humildes. Dice el Señor, aprended de mí que soy humilde y manso. No son humildes. Ese es el punto más importante dice, yo doy gracia al humilde y resisto al soberbio. Cuando vengan las cosas, los soberbios van a ser quebrantados, porque así lo dice la palabra, no lo digo yo. Es el tiempo, estamos bastante cerca, hermanos. Los que no tienen sensibilidad espiritual no lo entienden, que estamos cerca de irnos. Así. Yo a veces le decía al Señor, Señor, ¿por qué no me llamases más joven para servirte? No eran los tiempos, primero. Y segundo, el punto importante para la gente joven. Es más difícil dar la vida porque quieren tener su vida a largo plazo. Los ricos quieren tener su vida que son eternos. Y así, el hombre es engañado y de repente va a venir las cosas. Un día vamos a amanecer con que está la guerra terrible dentro de poco. ¿Por qué? Porque está planeado por el enemigo, por el ángel caído. Y está escrito porque el Señor ya vio todo esto. Y el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Hay que empezar a procurar estar firmes en el Señor. En la carne no hay nadie que esté firme en la carne. Necesitamos saber que es el Señor el que nos da la firmeza y la valentía para atravesar lo que viene. Que el Señor los bendiga.